Muy buenos días, muchas gracias por conectarse a esta sesión de información acerca de los servicios de gastos médicos menores. Bueno, habíamos hecho la diferencia en el video anterior de gastos médicos mayores, o bueno, en el link que lo solemos enviar a los clientes para que tengan un poquito más de información. La diferencia radica básicamente en el tema del deducible y del uso que yo le voy a dar al seguro, entre gastos médicos mayores y gastos médicos menores. Este es un plan o este es un servicio que yo lo puedo utilizar día a día. Por ejemplo, si necesito una consulta con un cardiólogo, con un otorrino, con un ginecólogo, pediatra, en fin. Cualquier especialidad que yo necesite lo voy a poder hacer cotidianamente. Lo que no pasa igual con los gastos médicos mayores porque al tratarse de deducibles más altos, siempre me va siempre me va a frenar esto un poco el tema del uso. Obviamente, sin gastos médicos mayores, tuve algún accidente, pasé mi deducible al inicio de contratar el año, de contratar el servicio, y después, posterior a eso, unos meses más, necesito una cita con el cardiólogo, sí me va a cubrir porque yo ya pasé mi deducible y ya lo pagué. Entonces, en este caso, por ejemplo, los deducibles son un poco más accesibles, son un poco más bajos para que el usuario tenga un uso cotidiano, digámoslo así, del servicio. Entonces, les indico un poquito, este es el plan Sigma de BMI, ¿sí? Es un plan muy bueno de cobertura nacional, quiere decir que están incluidos absolutamente todas las clínicas, hospitales y médicos a nivel nacional. Obviamente es una red abierta, quiere decir que nosotros podemos hacer uso de la red de médicos que tiene BMI en su red médica, ya sea hospitalaria, ambulatoria. Y también se puede hacer uso de los médicos a libre elección, quiere decir que si yo tengo un médico de cabecera que no está dentro del plan de BMI, de la red médica de BMI, pues también lo puede hacer y el trámite se lo realiza por reembolso al tema de la cobertura, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo iremos indicando más a detalle, pero en general es esto. Yo tengo un límite máximo por incapacidad, quiere decir que me cubre hasta $150,000 en mis tratamientos, consultas, accidentes, enfermedades, lo que sea, ¿sí? 150,000. Aquí el límite de copago. Esto quiero dejarlo claro, el tema del copago y el tema del deducible. Son dos valores diferentes. Por ejemplo, el deducible que yo voy a cobrar es como el deducible que pago uno por el vehículo. Por ejemplo, cuando tiene una colisión, tiene algún accidente, el cliente tiene que pagar un deducible de ese accidente para que le cubra el resto de los repuestos, la reparación, lo que sea, daños a terceros, bueno, lo que sea. Eh, Se tiene que cubrir ese deducible. Acá es igual, el deducible, yo para poderme hacer atender, digamos, me pasó un accidente, ¿no? Aquí los deducibles son la elección, aquí están de 250, 500, 1000 y 2000. Entonces, si me pasa algún accidente y yo cojo el deducible de 250, quiere decir que yo tengo que pagar 250 para que en el resto del año me siga cubriendo todo con los porcentajes normales que tiene aquí el plan, ¿sí? Entonces, digamos, yo tengo 250, $500 en el tema de medicina, en especial por ejemplo en Quito, Guayaquil, Ambato. Normalmente en clínicas privadas, dependiendo de dónde uno se haga la consulta, salen valores bastante elevados, ¿no? Normalmente, por ejemplo, aquí una consulta en el Hospital Metropolitano, que es uno de los mejores en Quito, sale dependiendo de la especialidad, ¿no? y del prestador médico, pero varía más o menos entre unos 60, 80, de entre 60, 80, puede llegar a incluso hasta $100 la consulta únicamente. Entonces, como para que le tengan una idea del tema del servicio que se tiene acá dentro de nuestra red. Obviamente hay muchos prestadores médicos, una rama muy amplia, y aquí nosotros lo tenemos como cobertura nacional también a los prestadores médicos que tenemos en Colombia. Obviamente ustedes a lo mejor ya tienen alguna información de que Colombia tiene un avance tecnológico en el tema de salud que nos lleva una diferencia aproximada de 10, 20 años. Algo importante que debemos mencionar aquí es que los seguros médicos, absolutamente todos los seguros y todas las aseguradoras, no cubren temas estéticos, ¿sí? No se cubre temas estéticos dentro de los servicios que se da como aseguradora.
quiere decir que si tengo que hacerme algo, digamos por ejemplo, lo que normalmente suele suceder, hay alguien que se quiere operar la nariz, ¿sí? Le va a cubrir el seguro la operación de nariz siempre y cuando este diagnóstico haga que, por ejemplo, el usuario tiene una desviación del tabique que le impide oxigenarse de manera adecuada y está sufriendo, qué sé yo, algún tipo de mareo, algún tipo de migrañas. Entonces, en ese sentido sí le va a cubrir, pero eso sí deben conversarlo muy bien con el prestador médico, ¿sí? Si es que yo no tengo ninguna dolencia, ningún malestar y quiero operarme la nariz porque simplemente quiero que se vea más estético, eso no va a cubrir absolutamente ninguna aseguradora, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta, nada estético, únicamente temas de accidentes, enfermedades, sí, sí les va a cubrir por un tema curativo, ¿no? El servicio tiene que curar alguna enfermedad, algún diagnóstico, algún accidente, ¿sí? Entonces, bueno, avancemos. Aquí en el valor del deducible hay de 150, 250, 500, 1000, según el deducible. Mientras más alto es el deducible, más bajo es el valor de la prima. El valor de la prima es nada más que los valores mensuales que yo aporto para el servicio, ¿sí? Prima anual o prima mensual, da lo mismo. Por ejemplo, si es que yo escojo el deducible de 250, voy a pagar un poco más de prima mensual que por el valor de un deducible de 500, ¿sí? Entonces, más o menos, ya lo vamos a ver más adelante un poco más detallado, pero bueno. El periodo de incapacidad, 365 días, que es lo que dura el contrato, o sea, un año. Acumulación de cuentas son 180 días, quiere decir que yo tengo 180 días para presentar en el caso de que haga reembolsos, que me vaya fuera de un prestador médico y necesite hacer mis reembolsos, ya sea por medicamento, por la atención que tuve y todo eso. Yo tengo 180 días para presentar mis facturas, ¿sí? Igual la presentación de siniestros, si es que en este caso, por ejemplo, me sucedió alguna enfermedad, algún accidente, lo que sea, yo tengo 90 días para reportarlo y para hacer el procedimiento que se requiere para que el servicio me cubra, ¿no? Normalmente, una vez que se presenta el siniestro, siempre es bueno reportarlo de manera inmediata. Y aquí, en el tema de copago, monto de cobertura y carencia, esto quiero dejarlo claro. Lo que les decía, el valor del deducible era lo que les acabo de explicar, y el copago es lo que yo tengo que aportar, la diferencia que yo tengo que aportar del seguro, lo que me va a cubrir. O sea, el seguro me cubre a un 80%, por ejemplo, en el tema ambulatorio, ¿sí? Para ponerlo de ejemplo, mi terapia o mi sesión, mi consulta, lo que sea, me valió $100. El seguro me va a cobrar, me va a dar la cobertura de $80 y yo tengo que pagar $20, ¿sí? Ese es el tema del copago. O sea, yo pago el porcentaje que me corresponde a mí de mi tratamiento, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, la mayoría es 80-20, 80% me cubre el seguro, 20% cubro yo, ¿sí? En el tema de ambulatorio, las carencias, el monto de cobertura, me olvidaba, el monto de cobertura es el valor que me va a cubrir la aseguradora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí el monto total de cobertura, cuando tiene esto, quiere decir que me va a cubrir este valor de acá, $150,000. Yo tengo $150,000 para estos servicios, 150,000, aquí me pone ya un límite que son $500 por medicina ancestral, me cubre al 80%, quiere decir que tengo el 80% de estos $500 de cobertura, ¿sí? Un periodo de carencia de 30 días, casi en la mayoría, ¿no? Aquí al 100%, hasta $1,000 en el tema de urgencias o emergencias. Esto me cubre a las 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuve algún accidente, algún qué sé yo, algo que me incapacite, y me tenga que ingresar, obviamente no es lo mismo ingresar por emergencia que tener una emergencia, ¿sí? Si yo, el diagnóstico del médico dice que sabe que si tuvo una apendicitis y tuvimos que ingresarlo al paciente, sí me va a cubrir a las 24 horas, pero
esto hay que tener muy en cuenta, es únicamente hasta estabilizar el paciente, porque después hay un periodo, digamos, de hospitalización. Eso ya no me va a cubrir si es que pasa dentro de las 24 horas. Pero, por ejemplo, si es que ya pasa de los 90 días de yo tener mi afiliación, ahí ya me va a cubrir absolutamente con esos porcentajes. Por ejemplo, en atención hospitalaria, lo que dice aquí, 80%, cuarto de alimento al 100%, unidades de cuidados intensivos al 100%. Sí, aquí me dan los montos total de la cobertura, $200, máximo 240 días, este es en el tema de hospitalario, y máximo 240 días igual en el tema de unidad de cuidados intensivos, y con una carencia de 90 días. El usuario tiene que estar afiliado 90 días para tener este servicio, ¿sí? Y bueno, así básicamente con todo, ¿no? Acá tenemos maternidad igual a 60 días, el recién nacido obviamente no aplica, bueno, coberturas obligatorias, esto también sí es importante irlo leyendo. Ya nosotros, una vez que digan, ¿sabe qué? Si necesito que me cotice, los valores van a variar dependiendo del género y la edad. Entonces nos envían, nos dicen, ¿sabe qué? Sí, yo quiero que me cotice para ver cuánto más o menos me sale, y listo, ahí le enviamos la cotización y usted va a poder tener este PDF para que usted lo revise. Este es puse en este caso mis datos, yo soy una persona de 30 años y únicamente me estoy haciendo la tabla conmigo, nada, no incluyo a mi familia ni nada, solo yo. Entonces, para que tengan una idea. Y listo, aquí sí sigue en el tema. Por ejemplo, aquí también tenemos lo que es el tema de odontología, también viene incluido una odontología básica, que cubre lo más general, que es por ejemplo el tema de profilaxis, calzas, remoción de cálculos supragingivales. Bueno, ya lo van a leer dentro de la cotización, no quiero alargar un poco el video. Aquí hay un tipo de deducible de 150, ¿sí? Que se paga, este es el valor anual de lo que va a pagar el cliente, y este es el valor mensual descontado, sin descuento, ¿sí? Yo no recomiendo que cojan el deducible de 150 porque va a tener va a ser un deducible por evento, o sea, quiere decir que cada vez que ustedes tengan un siniestro van a tener que cumplir con este deducible. En cambio, estos de acá abajo, deducible por año contratado y por persona, quiere decir que usted paga su deducible en el año y ya no tiene que volverlo a pagar. ¿Sí? Ya no tiene que volverlo a pagar una vez que paga su deducible, y ya tiene el resto de la cobertura, solo únicamente tendría que pagar los copagos, ¿sí? Que lo dejamos claro en un inicio, que es el porcentaje que me corresponde a mí cancelar. Entonces, un deducible de 150 voy a pagar $195, con un deducible de 250 voy a pagar $159, ¿sí? Con un deducible de 500, 136. Yo normalmente recomiendo estos dos, 250 y 500, ¿sí? Porque el deducible aquí se pasa rápido, realmente con unas 2 consultas más el medicamento y todo eso, ya pasamos el deducible, 2-3 consultas. En el tema de un prestador médico importante acá en Quito, ¿no? Bueno, la mayoría tiene costos acá en Quito un poco altos, la verdad. Pero bueno, dentro de la red de BMI tenemos mejores prestadores médicos, así que por ese lado estamos bien, ¿no? Bueno, y aquí hay otros deducibles igual por año contratado, igual $1,000 y $2,000. Según va subiendo el deducible, obviamente, porque yo tengo que cubrir un deducible más alto, me va bajando la prima. Entonces, eso ya es a consideración del cliente, ¿no? También tiene que ver un tema del presupuesto que tenga él para invertir en la salud de la familia. Sí, aquí hay beneficios adicionales y bueno, eso básicamente lo que les puedo dejar ahí un poquito ya más detallado en el caso de que ya ustedes ya necesiten el servicio y lo quieran considerar para la protección de ustedes y de su familia. No es más que si no me escriban un mensaje, me digan, ¿sabe qué? Yo sí necesito la afiliación, y bueno, yo le envío los documentos que necesitamos para hacer ya la afiliación de ustedes. ¿Sí? Eso no lo quiero hacer más largo el video, así que me despido y les agradezco por el tiempo brindado. ¿Sí? Que tengan un excelente día.